Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. En esta oportunidad vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 2 y capítulo 3, acerca del llamamiento del profeta Ezequiel y su misión como atalaya de Israel. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a mis hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal. De hecho,
tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablaras, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirás, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Amén. Qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje que podemos recibir en este momento de parte de Dios para nuestras vidas. Hablemos un poco del profeta Ezequiel. ¿Quién era el profeta Ezequiel? ¿Por qué Dios llama al profeta Ezequiel para que vaya y le hable a la casa de Israel? ¿Por qué precisamente el profeta Ezequiel es escogido para ir y amonestar a los impíos y a los pecadores? ¿Por qué él y no otra persona? El profeta Ezequiel ejerce su ministerio entre los años 570 y 595 antes de Cristo. Eso ocurre durante el cautiverio judío en Babilonia.
El profeta Ezequiel, de origen hebreo, claramente Dios le asigna una misión, la cual consistía principalmente en combatir la idolatría, la corrupción y las malas costumbres que en aquel entonces se practicaban. Tiene dos momentos históricos como profeta. El primero es cuando anuncia la pronta destrucción de Jerusalén, debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. Y el segundo momento es cuando anuncia la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina. Vemos evidentemente a un hombre usado por Dios con un gran potencial espiritual, el cual Dios le ha dado para que pueda serle útil, para que pueda servir a Dios. Teniendo toda esta información, podemos llegar a la conclusión que el profeta Ezequiel no eligió ser un profeta, que el profeta Ezequiel no eligió ser quien anunciara la destrucción de Jerusalén y posteriormente la restauración de la casa de Israel. Vemos a un hombre común y corriente, de origen hebreo, que Dios escoge con una misión, la cual le ha delegado y él debe cumplir. Quizás de pronto no era un hombre con atributos o con cualidades o dones que antes de su llamado había descubierto, sino que vemos que Dios había planificado que él sería este hombre que le serviría como vocero, como atalaya, como mensajero, como heraldo de lo que Dios tenía para su pueblo. Bueno, bien, ahora nos vamos a detener un poco y vamos a pensar, vamos a reflexionar qué pasaría si hoy en día el profeta Ezequiel estuviera entre nosotros. Vemos claramente que en nuestro mundo hay una notable ausencia de amor. Y si nos preguntamos qué es lo que produce esa ausencia de amor entre nosotros, si sabemos que el amor es tipificación de Dios, la respuesta es la ausencia de Dios en las vidas de muchas personas. Luego entonces podemos aclarar toda duda de que lo único que el ser humano necesita en su vida es a Dios. Y si Dios está en la vida de cada persona, hay amor. Y hay esa necesidad
de agradarlo a Él. Porque la única manera de amar a Dios es obedeciéndolo. Y la única manera de obedecerlo es haciéndolo agradable delante de sus ojos. Mire cómo vamos cada vez concluyendo la importancia del mensaje profético de aquel entonces y trayéndolo a nuestro contexto de hoy en día. Es inevitable que la palabra profética llegue a aquellos que no conocen a Dios. De hecho, vemos claramente cómo el profeta, a partir del versículo 16 del capítulo 3, comienza a recibir una instrucción precisa, una instrucción específica. Pero si transferimos esa instrucción, si transferimos esas palabras puntuales que Dios a través de su Espíritu le daba al profeta Ezequiel, también podemos concluir que todos los que conocemos a Dios tenemos una gran responsabilidad de evangelizar y de decir a lo bueno, bueno, y de decir a lo malo, malo. Y quiero detenerme un poco en esta parte, porque cuando el Espíritu le dice al profeta Ezequiel, el mismo Dios hablándole, que cuando le dijera al impío de cierto morirás, y él no lo amonestara ni le hablara para que el impío esté apercibido del mal que está haciendo o del mal camino en el que anda, para que viva, el impío morirá por sus actos, por su maldad, por su pecado. Pero mira bien, dice que la sangre será demandada en las manos del profeta Ezequiel. O sea que no tenemos excusa, que frente a cualquier hecho o situación en donde veamos injusticia, pecado y todas estas cosas que continuamente vemos a nuestro alrededor, y muchas veces nos quedamos callados, muchas veces nos hacemos de la vista gorda, muchas veces sencillamente miramos a otro lado y hacemos como si nada pasara. Pues déjame decirte hoy que la instrucción es precisa y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque aquella situación que tú veas que contradice los principios de Dios, que van en contra de los mandatos bíblicos, y tú hagas caso omiso y sencillamente hagas como si nada pasara, pues déjame decirte algo, que Dios demandará en ti una responsabilidad y Él te dirá, bueno, tú viste a estas personas enfrente, viste a aquella situación y te quedaste mudo, no hiciste absolutamente nada. Vamos a ser un poquito más precisos, mira esta instrucción más específica y más puntual. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, capítulo 3 de Ezequiel. Repito, versículo 19, capítulo 3 de Ezequiel. Pero si tú amonestares al impío y él
no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no estrictamente aquella persona a la cual tú le hables tenga que corregir sus malos caminos o tenga que convertirse inmediatamente a Dios. Ya es decisión de aquella persona, pero fue notificada. La palabra de Dios fue enviada y ha salido de tu boca. Y eso te exime de la responsabilidad. Y eso te exime de lo que Dios demanda. Y que mañana más tarde te dirá por qué lo hiciste. O por qué más bien no lo hiciste. Versículo 20. Si el justo se apartare de su injusticia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Nuevamente el Señor hace un énfasis y está recalcando que la responsabilidad no va en la conversión de aquella persona, sino en que tú hayas cumplido el propósito o la misión específica que el Señor te haya encomendado. Pero mira qué hermoso dice versículo 21. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. ¡Gloria a Dios! Mira la grandeza de Dios y la forma tan consecuente con la que Dios, al asignarte una misión, o como en este caso le había asignado una misión al profeta Ezequiel, es galardonador. Él premia. Él te dice, bueno, mira, tú debes hacer esto, pero como consecuencia tendrás esto, ¿cierto? Y también a veces pecamos por omisión. Porque el pecado por acción es cuando tú haces algo que no le agrada a Dios. Pero también pecamos por omisión cuando dejas de hacer lo que a Dios le agrada. Dice que cuando una persona sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Y hoy la idea no es hacer señalamientos, sino replantear muchas cosas en nuestra vida para darnos cuenta la responsabilidad espiritual que tenemos para con otras personas y para con nosotros mismos. Y teniendo esto claro, ¿sabes algo? Vamos a ver aún mayor gloria de parte de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver aún mayores milagros de parte de Dios para nuestras vidas. Y vamos a comenzar a ver cambios y transformaciones en otras personas y en nosotros mismos también. Hoy Dios nos está dando una hermosa instrucción. Una palabra puntual, una palabra fácil de digerir, pero con una gran responsabilidad, y es la que debemos cumplir, como lo cumplió efectivamente el profeta Ezequiel. Porque estamos también siendo expuestos a impíos. La casa de Israel son muchas personas que como dice la palabra, son testarudas, son de empedernido corazón, son rebeldes. Pero Dios te dice, no tengas miedo. No tengas miedo a hablarle a esas personas.
Y quiero aclarar algo, no es enfrentar a las personas, porque una cosa es enfrentar a una persona y otra cosa es hablarle a una persona. Cuando tú hablas, tú tienes el respaldo de Dios y toda palabra que salga de tu boca tiene el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que redarguye y que hace que las personas se arrepientan. No eres tú. Tú simplemente eres un vaso, eres una vasija, eres un instrumento. Pero tienes que tener claro a qué te ha llamado Dios. No podemos vivir la vida dejando que el tiempo pase, sabiendo que hemos sido llamados por Dios y continuar ligeramente sin cumplir el propósito y sin acatar el llamado. Yo quiero que hoy, en este tiempo que Dios ha escogido para hablarte, tú pienses bien dos cosas. La número uno, ¿para qué te ha llamado Dios? Y la número dos, si estás cumpliendo la misión que Dios te ha designado. Solo con esas dos respuestas tú vas a entender muchas cosas en tu vida. Y vas a poder avanzar y tu vida espiritual será edificada de tal manera que darás frutos. Y no hay mayor satisfacción que ver un alma ganada para Cristo. No porque tú te la ganaste, sino porque fuiste usado para ganarte esa alma. Yo bendigo tu vida en esta hora y quiero orar por ti para que esta palabra sea sellada en tu corazón, para que esta palabra sea sembrada en buena tierra y produzca fruto. Gracias, Dios, por tu palabra, por la revelación que tú has dado, Señor, a través de este mensaje, porque ha podido ser compartido, Señor, que es lo más importante. Pero ahora viene lo primordial, que produzca frutos, Señor Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada persona que ha recibido esta palabra, al escuchar este mensaje, se comience a inquietar y comience a analizar su vida. ¿Qué está haciendo? ¿De qué manera está sirviéndote? ¿Cuál es el llamado que tú le has hecho? ¿Y cuál es la misión que tú le has designado? Para que se cumpla y para que tu gloria, Señor, sea derramada. Y cada día, Señor, como dice tu palabra, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, tú hagas cosas sobrenaturales en la vida de quienes te sirven y en la vida de las personas a las cuales les enseñamos el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.